Ok, continuamos con la recta final. Hay mucho más material para digerir de lo que podemos transmitir en este simple comentario, esta lectura. Quiero resaltar de nuevo este punto del Mamba Kaizen, la quinta dimensión, etc. Entonces, el lector, para de verdad armarse, prepararse para la lectura del libro, ya enfrentado con el título, tiene que hacer mucha investigación previa, para poder de verdad sacar el máximo provecho, un buen provecho de la lectura de la obra. Va a tener que hacer su tarea preliminaria. Ok, siguiente párrafo, por favor. Para lograr su nivel, el Zenin ha tenido que sufrir el gran crepúsculo de cualquier vestigio de su identidad como hombre común y, habiendo superado su miedo a la no alma, a la no permanencia, al anatma, tan propias del Homo sapiens Deus, logra resurgir de las mismas cenizas de su ocaso, una gran estrella que a la vez brilla e ilumina, calienta y quema como un propio sol, como una mariposa que surge permanentemente transformado de su crisálida. El Zenin no solamente trasciende los temores a la muerte y las creencias en falsos imaginales. Dioses, fantasmas, espíritus, demonios, ángeles, duendes, santos, santas, reencarnaciones, etc., sino que también trasciende las supersticiones culturales propias de los mismos. El Zenin no cree en el alma y por esto mismo no le teme a la reintegración al todo y a la nada. El Zenin tampoco tiene los apegos sociales o consentimientos personales comunes a Homo sapiens Deus. En particular, el Zenin solamente se asocia personalmente e íntimamente con aquellos que aceptan y adoptan sus enseñanzas del Mamba Kaizen como camino de vida y que participan en su misión de implementar el Mamba Kaizen universalmente, descartando a los demás como indignos e ingratos de sus enseñanzas y disciplina. Okay. Comentario rápido. ¿Sabe por qué? Porque el Zenin no se puede apegar a las cosas. Si simplemente pues, puede superar cualquier cosa, me imagino. ¿Qué implica el apego? Miedo a la pérdida. Miedo a la pérdida. Cambio. ¿Y el miedo a la pérdida qué implica? Pero supuestamente es un Zenin que no tiene miedo a esas. Entonces no puede tener apego. Entonces, hay una diferencia entre vínculo y apego. ¿Okay? Con apego nos referimos a un deseo irracional de que las cosas permanezcan, las cosas, las relaciones, las personas permanezcan tal y como están. No suena casi como un Dios. Solo va a favorecer a los que lo creen en él y a los demás los... ¿Cuál es la diferencia entre los dioses y los mortales? No mueren. Y el Zenin muere y es totalmente reconociente de su muerte. Entonces, si acaso es un antidios. ¿Okay? La diferencia clásica entre los mortales y los dioses es que los dioses son inmortales. Eso quedó establecido en Gilgamesh, quedó establecido en la mitología griega, ahí está. ¿Okay? Y los hombres típicamente tratan de ser como los dioses, inmortales. Pero el Zenin va en dirección contraria, acepta su mortalidad y opera dentro de los límites de esa mortalidad. Por lo tanto es como un antidios. Podríamos verlo tanto este encuentro como entre materia y antimateria, entre Dios y el antidios. O sea, Jacob era un antidios. Jacob. No. Jacob en la Biblia no. No. Estamos hablando del Zenin, no de Jacob. No, pero es como más o menos un ejemplo. No. Jacob en la Biblia es un hombre creyente, religioso, que al contrario de ser antidios o no creyente o aceptar su mortalidad es el vehículo de Dios, el servidor de Dios. Pero sí, eso sí, lucha con Dios, eso sí. ¿Okay? Pero aquí estamos hablando con este encuentro de otro tipo de lucha.
ya no es un hombre común y Dios, sino un hombre que ha trascendido el deseo de ser Dios. ¿Sí me apunta? Sí, creo que vale la pena, por ejemplo, mencionar la cuestión de la inmortalidad, en cómo forzosamente la busca uno a través de lo sobrenatural, por ejemplo, el Zenin o Aquiles, ¿no? Que busca la inmortalidad a través de las acciones y de lo que dejan en su legado. La inmortalidad sí, a través de sus creaciones. Esa es la verdadera inmortalidad, ¿no? Esa es la inmortalidad del Zenin, lo que ha creado, lo que transmite, eso sí. ¿Okay? Pero no es la inmortalidad de su alma o de su cuerpo. Lo que las personas comunes y corrientes buscan en la inmortalidad es la inmortalidad de su consciente. Piensan en el alma, o históricamente se ha establecido la equivalencia entre la mente racional o la mente consciente y el alma. De forma que creen que una vez muertos, su alma, o sea, su mente consciente va a trascender, van a seguir pensando, recordando, sintiendo, como eran antes, más o menos como fantasmas, ¿no? Hasta que van a un lugar, en algunas tradiciones piensan que incluso se van a reincorporar, que su cuerpo se va a reintegrar al final de los días, Dios va a reincorporar a todos los muertos, etc. Por eso algunas tradiciones protestantes no quieren donar órganos, porque luego cuando sean resucitados por Dios, pues no quieren estar sin un riñón o sin un ojo, etc. Ok, bien, continuemos. Al Zenin se le teme, y el temor que las personas sienten es primordial. Les surge de sus más profundos y hondos instintos de conservación, la preservación de sus almas. Los Zenin quitan almas, porque así es solamente como se libera a las personas del yugo de la creencia en una existencia inmortal. Al liberar a la persona de su alma, también le libera de la creencia en y dependencia de dioses, demonios, espíritus, ángeles, duendes fantasmales, elfos, etc. El alma representa la inmortalidad y es lo que las personas más temen perder. Su naturaleza, su vigencia como entidad operativa aparte, distinta, independiente. El Zenin sabe, con la misma certeza que sabe que ha sentido el calor del sol, el frío de la noche, la fuerza de la gravedad y la naturaleza del dolor, que el alma es una ilusión. ¿Qué os parece esto? Sí, la gente está pegada a sí misma, a su vida, a mantener el consciente. Claro, a la idea de que son permanentes. Si el Zenin sabe y reconoce que el alma es una ilusión, y la mayoría de las personas lo que se pretenden es la preservación de las almas, o de su alma específicamente, pues el Zenin, ¿qué le importa? ¿Qué tiene que perder? No, en ese punto, si sabe que no tiene que preservar nada, si está diciendo que el alma es una ilusión. Pero la gente que tiene que perder en relacionarse con el Zenin, Pues, con su idea de esta Cierto. fantasía, Su existencia. su todo para ellos. su idea, entonces pues no va a ser muy popular a la hora de recibir fiestas, invitaciones. Dice que no va a ser, no es. No es, exacto. No es. No es, pero es un miedo primordial, es un miedo muy profundo, es un miedo profundísimo. Si lo que más quiere el ser humano es ser inmortal, y aquí está este individuo que todo lo que emana es la mortalidad en sus enseñanzas y eso, pues va a impartir un miedo espantoso en las personas que están tan aferradas a estas ideas. ¿Ok? Continúe, por favor. El Zenin no puede coexistir íntimamente con los miembros comunes de una sociedad de Homo sapiens Deus y precisa estar aparte de la misma. Sin embargo, a través de los tiempos los miembros de las sociedades no han podido existir sin buscarle,
motivados por la sapiencia intuitiva que seres como él existen y que conocen el camino a la serenidad espiritual. El Zenin es ante todo un liberador de mentes y transformador de su ambiente social. Por eso, aunque no conviva con la sociedad, ha de vivir en la sociedad para poder influenciar a sus miembros de alguna manera. El Zenin no busca clientes sino discípulos, y con suma frecuencia sus únicas relaciones personales son con discípulos o alumnas de alguna clase. Aquellos que embarcan un aprendizaje con un Zenin nunca podrán desengancharse de su estudio sin sufrir problemas psicológicos, emocionales, conductuales o psicosomáticos profundos. Así de fuerte es el aprendizaje al que somete a sus alumnos. Como los Zenis son maestros de la mente, tienen a su disposición todo un arsenal de herramientas para romper los esquemas trascendentales, los escudos defensivos y los mecanismos recalcitrantes de todos salvo los alumnos más reacios. Solamente los alumnas más dedicados pueden estudiar bajo un Zenin debido a la tremenda exigencia que suelen poner sobre el entrenamiento de sus alumnos y discípulos. Históricamente, los Zenin han sido los grandes creadores de movimientos revolucionarios de liberación mental. Algunos Zenin destacados han sido el Buda, Bodhidharma, Confucio, Lao Tzu, Chuang Tzu y otros. Ok. Comentarios. Ninguno. Bueno. Ajá. Y ahora el autor nos da ejemplos de lo que considera un Zenin, entonces podemos estudiar a cada uno de estos individuos y ver qué tienen de similar uno del otro, para ampliar nuestra perspectiva. Ahí está. Os da unas ideas con las cuales ya podéis comparar y contrastar. Sí. Muy bien. ¿Más? Podría solamente profundizar un poquito en la parte donde dice que aquellos que embarcan en el aprendizaje con el Zenin nunca podrán desengancharse de su estudio sin sufrir problemas psicológicos, emocionales, conductuales o psicosomáticos profundos. Por favor. Ok. Si al ser un ser humano normal, común y corriente, Homo sapiens Deus, embarcas en un aprendizaje que te enseña esencialmente la naturaleza de tu impermanencia y cambia radicalmente tu perspectiva de ser y estar en el mundo desde esa impermanencia, interdependencia, ¿sí? Y de la naturaleza adversa de la vida. Entonces, si interrumpes ese aprendizaje y huyes, nunca más vas a poder encajar en el mundo ilusorio anterior, porque de alguna manera, por mucho que trates de creer en Santa Claus y en la hada madrina, te va a quedar la idea de que esto es una fantasía, esto es un engaño. Entonces, una vez que empiezas en ese camino, no te queda más remedio que continuar hasta el final. Si te trata de desentender de él, simplemente ahora vas a estar consciente de tu propio autoengaño, lo cual ya no sirve. No te sirve muy bien, el autoengaño no te sirve de mucho cuando sabes que es un autoengaño, cuando una parte de tu mente sabe que es un autoengaño. No puedes desaprender lo aprendido, entonces te quedas entre medias. ¿Sí? Okay. Gracias, buena pregunta. Continúa, por favor. Los Zenin son individuos muy centrados, enfocados y pragmáticos que viven una vida tremendamente disciplinada, enteramente entregada al cultivo personal y a la enseñanza e implementación del Manba Kaizen. Los Zenin son los monjes guerreros del Manba Kaizen, en la que el monasterio frente es siempre la esfera inmediata de su influencia. Van infundiendo así el rigor de una vida de excelencia a todos los que entran en su radio de acción. Aquellos que no aceptan este rigor implacablemente impuesto por el Zenin, y son pocos los que lo hacen, se verán desterrados de su presencia.
Los Zenin son intolerantes de la falta de Kaizen en los individuos con los que tratan con intimidad. Esto no es problemático para un Zenin, ya que su falta de ego y su gran entendimiento no le lleva a actos de karma ni de sentimientos de soledad. Por este mismo motivo, los Zenin, como maestros de la estrategia mental, gozan de un sentido muy diferente del tiempo, pudiendo elaborar grandes planes que llevan décadas de una vida en llevar a cumplirse. Los Zenin carecen de poderes sobrenaturales, pero son tremendamente intuitivos y gozan de una perspectiva a la vez más panorámica y más precisa de la realidad. Justamente por este motivo, atreverse a adentrar en la mente de un Zenin puede ser causa de graves trastornos emocionales, temporales o hasta de locura. Los Zenin experimentan su vocación desde la muy temprana infancia y persiguen su visión y misión de vida con singular obsesión hasta lograr su propósito, alcanzar y difundir su gran entendimiento. La obsesividad de un Zenin, sobre todo en proceso de formación, podría parecer al clínico, psiquiatra o psicólogo ignorante del metaarquetipo como patológico. Tal diagnóstico sería errado, puesto que los Zenin son siempre individuos tremendamente centrados. Los Zenin desafían categorización clínica o de personalidad. Para muchos, los Zenin son personajes intolerantes y anacrónicos, a la vez que intimidantes, imponentes e incomprensibles. Los Zenin se divierten mucho con esta imagen popular y ven a los restantes individuos de la sociedad como inmaduros en sus esquemas afectivo-conductuales y racionales. Aquellas personas que han intimado con un Zenin, aunque en formación, y que no se han sometido a su régimen de transformación, sufren crisis existenciales permanentes, como estados depresivos, pérdida de ánimo, insomnio, apatía, etc. Tal es el efecto aún involuntario de un Zenin en un Homo sapiens deus. Si sospechan de conocer a un Zenin, evítanlo y huyan. Están en peligro de gozar de la condena de su propia libertad. He dicho, así es y así será. ¿Preguntas, comentarios? Cuando habla usted de, ¿dónde está esto? De monjes guerreros, creo que se entiende bien y se puede representar con un monje Shaolin, por ejemplo, o compararlo con algo que sea de más conocimiento público. Pero el término del monasterio frente, ese me llama la atención porque suena que no tiene un lugar fijo. Él entrena, él se dedica a su camino en donde quiera que esté. En el frente, dicho muchas veces cuando se está en una guerra, el frente de combate, la palabra frente se utiliza para donde está el combate, o frente para decir por lo que tiene de frente, o sea, el presente, la realidad. Entonces, su monasterio es lo que está viviendo, no un lugar en quién sabe qué montaña. Ok, ¿y tu pregunta era? Comentario nomás. Ok. Pues hacer del frente su monasterio. Se piensa en un monasterio como un lugar apartado del mundo, un santuario alejado de las presiones de la vida, donde uno puede refugiarse, ¿no? Pues él hace del frente de la batalla su monasterio. ¿Qué implica eso? Por eso de los arquetipos del monje guerrero. Su serenidad mental está dentro de él y no depende de su ambiente. Lo lleva consigo. Okay. El ojo de huracán, no, el mundo es mi dojo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Aquí hace referencia a que los Zenin experimentan la vocación desde la muy temprana infancia. Supongo yo que motivados por su entorno, ¿sí? En su medio ambiente, el ambiente de casa en general. O quizás una combinación de su entorno o algo biológico. Siguiendo por esa descripción de cómo va surgiendo, originando el Zenin en una persona. La persona más cercana a otro Zenin aquí sería Jacob. Así es.
Veremos, a ver, estaremos muy interesados en observar su desarrollo. Así es. ¿Cómo andamos de tiempo? 8 minutos o 7 ya. Ok. Bien. Entonces, hemos leído este breve ensayo del autor acerca del Zenin y ahora, si volvemos al título de la obra y de la serie Penuel, el rostro descubierto de Dios, la saga del Dao del Zenin, tenemos un concepto mucho más amplio, ¿sí?, de esos títulos antes de iniciar la obra. Voy a leer el siguiente párrafo yo mismo. Después de esta pequeña investigación, armados ahora de un conocimiento esotérico, es decir, enigmático, recóndito, oculto, sobre la verdadera naturaleza del personaje titular, el Zenin, comenzamos por las pistas que nos ofrecen los títulos de la obra y de la serie respectivamente. Hemos agregado significativamente a nuestra comprensión de la obra el presunto y su adjunto, Yahvé y el Satán del Antiguo Testamento, del libro de Job, ambos juntos entran en batalla sin cuartel contra un hombre mortal, pero no contra un hombre mortal cualquiera, sino contra un Zenin, es decir, un enemigo temible, audaz, implacable, inalienable y por lo tanto muy digno de su respeto y de su miedo. Dos palabras más del título nos interesan descifrar. La primera es la palabra saga, cuyo significado consiste en una larga historia de logros heroicos, aptos para una cuadrilogía dedicada al enfrentamiento entre un Zenin, el Zenin, y las dos predominantes figuras sobrenaturales del monoteísmo ético. Y luego pues hay que averiguar en qué consiste el Dao, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Comentarios en los minutos que nos quedan, preguntas, observaciones en cuanto al método. Vemos que todavía quedaba por investigar lo que es el Mamba-Kaizen, pero bueno, el método de investigación a la hora de aproximarnos, acercarnos, iniciar un análisis de una obra literaria. Pues se puede decir que es muy vasto el método de análisis, muy profundo, también profundiza en muchas cosas y se amplía mucho. Mental para una literatura, para una obra de arte. Y ahora lo explico, pues, si nosotros nos tratamos como persona esa obra de arte, si nos preparamos, cómo llegamos aquí para entender cómo encaminar nuestro camino después, aplicar esta misma técnica para nuestra persona. Pues este tipo de análisis sirve para todo. Pero esto no es cualquier obra literaria. Es una obra de literatura, pero ¿qué tipo? Filosófica. Filosófica y de ficción. Ok, filosófica. ¿Y cuáles son los temas? Simplemente en la investigación, al investigar el título, los títulos, ¿cuáles son algunos de los temas filosóficos? Se menciona inicialmente, a ver si lo encuentro rápidamente, a ver si encuentro la primera página. Ok. Se dice que es una obra de literatura, sí, de ficción, etcétera, etcétera. Muchas de esas dimensiones, pero dice que investiga las dimensiones más trascendentales de la condición humana, ¿okay?, incluyendo la dimensión existencial o trascendental. La naturaleza del Zenin por una parte y de su contrincantes por otra, ya nos prepara para ese tipo de enfrentamiento. Dice, muchas de esas dimensiones humanas que se estudian en la saga del Dao del Zenin son el objeto de estudio formal en disciplinas como la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, la teología, las ciencias neurocognitivas y el estudio de las religiones del mundo desde diferentes perspectivas psicológica, filosófica y sociológica. Okay. Ya en lo que hemos visto en preparación, viendo el título, ¿cuáles son algunos de los temas que os parecen que son psicológicas, filosóficas, antropológicas, teológicas, etcétera?
¿Alguien me podría decir? Temas filosóficos, por ejemplo. Estamos hablando de lo más relevante del ser humano, de la existencia misma del ser humano. ¿Y qué es lo que considera más relevante y si es real o no real? ¿En qué consiste lo real o lo no real? Temas ontológicos. ¿En qué consiste lo real? Descubrir las verdades detrás de las realidades. Ahí está, más. También lidia con el concepto de lo sagrado. El concepto de lo sagrado. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Lo que se llama la epistemología. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿En qué consiste el ser humano? Se ha dado una definición. Es un ser biológico, pero con esta capacidad de imaginar y de crear. Y ahí está el origen de ¿qué? De las religiones, de los dioses, por lo tanto de la teología, Del arte, del arte, la política. del arte mismo, de la política. Estamos hablando aquí, entramos en el trapo de muchas cosas. Pero aceptar el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Estas cuestiones de dolor, sufrimiento, Libertad. de la esencia, la libertad. Podemos ser libres si huyendo de la realidad, la impermanencia, la interdependencia y la naturaleza adversa de la vida, si huyendo de esas realidades creamos estas entidades ficticias y dimensiones ficticias, ¿podemos ser libres? No. No. Nuestra libertad acaba siendo secuestrada por la misma imaginación que hemos usado para lidiar con las emociones que han suscitado nuestra imaginación. ¿Me seguís? La imaginación, ¿okay? La conciencia de nuestra muerte, la imaginación, la capacidad de imaginar lo permanente, nos ocasiona esta ansiedad fundamental, este deseo de la inmortalidad, deseo de que las cosas sean como nosotros quisiéramos que fueran. ¿Sí? Imaginación crea todas estas emociones. Y luego recurrimos a la misma imaginación para tratar de reparar o tratar el problema que la imaginación misma ha creado. ¿Nos resuelve el problema? Sale peor el remedio que la enfermedad. Sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Okay? Tenemos que aprender a poner un límite a nuestras imaginaciones. Entonces, esencialmente trata de la condición existencial humana. Trata de la condición existencial humana y lo que significa ser humano, la esencia de ser humano, esa condición existencial, y todo lo humano, todo lo que tiene que ver con cultura, civilización, tecnología, todo lo humano parte de ese punto. De ahí surge lo humano. Sin eso, no hay nada humano. Quitamos la imaginación solamente y somos chimpancés pelados. Y ya. Ok, creo que ya es hora. Bueno, entonces para la semana que viene la tarea es volver a leer todo esto profundamente, absorberlo, ok, reflexionar en ello y preparar la siguiente parte para continuar y ya prepararnos para entrar en Penuel, el rostro descubierto de Dios. Gracias. No solamente trasciende los temores a la muerte y las creencias en falsos imaginales. Dioses, fantasmas, espíritus, demonios, ángeles, duendes, santos, santas, reencarnaciones, etc., sino que también trasciende las supersticiones culturales propias de los mismos. El Zen no cree en el alma y por esto mismo no le teme a la reintegración al todo y a la nada. El Zen tampoco tiene los apegos sociales o consentimientos personales comunes a Homo sapiens Deus. En particular, el Zen solamente se asocia personalmente e íntimamente
con aquellos que aceptan y adoptan sus enseñanzas del Mamba Kaizen como camino de vida y que participan en su misión de implementar el Mamba Kaizen universalmente, descartando a los demás como indignos e ingratos de sus enseñanzas y disciplina. Okay. Comentario rápido. ¿Sabe por qué? Porque el Zen no se puede apegar a las cosas. Si simplemente pues, puede superar cualquier cosa, me imagino. ¿Qué implica el apego? Miedo. Miedo. Temor a la pérdida. Miedo a la pérdida. Cambio. ¿Y el miedo a la pérdida qué implica? Pero supuestamente es un Zen que no tiene miedo a eso. Entonces no puede tener apego. Un provecho, un buen provecho de la lectura de la obra. Va a tener que hacer su tarea preliminaria. Ok, siguiente párrafo, por favor. Para lograr su nivel, el Zenin ha tenido que sufrir el gran crepúsculo de cualquier vestigio de su identidad como hombre común y, habiendo superado su miedo a la no alma, a la no permanencia, a la Natman, tan propias del Homo sapiens Deus, logra resurgir de las mismas cenizas de su ocaso, una gran estrella que a la vez brilla e ilumina, calienta y quema como un propio sol, como una mariposa que surge permanentemente transformado de su crisálida. El Zenin no... Entonces, hay una diferencia entre vínculo y apego. ¿Okay? Con apego nos referimos a un deseo irracional de que las cosas permanezcan, las cosas, las relaciones, las personas permanezcan tal y como están. No suena casi como un Dios. Solo va a favorecer a los que lo creen en él y a los demás los... ¿Cuál es la diferencia entre los dioses y los mortales? No mueren. Y el Zenin muere y es totalmente reconociente de su muerte. Entonces, si acaso es un antidios. Ok, continuamos con la recta final. Hay mucho más material para digerir de lo que podemos transmitir en este simple comentario, esta lectura. Quiero resaltar de nuevo este punto del Mamba Kaizen, la quinta dimensión, etc. Entonces, el lector, para de verdad armarse, prepararse para la lectura del libro, ya enfrentado con el título, tiene que hacer mucha investigación previa para poder de verdad sacar el máximo